Saludos mi gente, antes de comenzar el análisis del Nasdaq 100, SP500, primero quiero tocar ciertos temitas que son de mucho interés. La supremacía bursátil de Estados Unidos. ¿Cuán fuerte es Estados Unidos a nivel bursátil comparándolo con otros países o con un bloque de muchos países? ¿Cuánta potencia tiene Estados Unidos en lo que es referente a el mundo bursátil al día de hoy? También quiero hablar con ustedes un poquito sobre ese tema. Este es el gráfico que vamos a estar analizando sobre la supremacía bursátil de Estados Unidos. También vamos a hablar de los márgenes de deuda de FINRA. Hace rato que no analizamos los márgenes de deuda de FINRA. Ustedes saben que esto es uno de mis indicadores favoritos para poder ver hacia dónde se dirige el mercado en el corto, mediano y largo plazo. También quiero analizar con ustedes este interesante gráfico que ha sido muy coincidente con las recesiones. Se acerca la recesión, no va a haber recesión. ¿Qué nos depara el futuro? Pero recuerda que si te gusta el video, regálame un like para que las personas que les gusten estos temas de bolsa e inversión se beneficien de este contenido, pero sobre todo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así que comenzamos. El futuro financiero que deseas comienza con el conocimiento adecuado. Asegura tu acceso a futuras sorpresas y contenidos relacionados con inversiones. Regístrate ahora mismo en el enlace que está en la descripción del video. Bueno, mi gente, vamos a comenzar a analizar lo que sería la fuerza bursátil, cuán dominante es Estados Unidos ahora mismo, en lo que va de década. O sea, estamos hablando desde el 2020-2024. Llevamos ya, 2023, ya estamos casi 2024 al momento de hacer este video. Y voy a comenzar analizando esta primera parte de arriba del gráfico, la primera mitad. Vamos a acercarlo un poco para que ustedes la puedan ver bien, que yo sé que muchos de ustedes lo ven desde celular. Entonces vamos a hablar un poquito qué nos dice el gráfico. El gráfico nos está poniendo en forma de gráfica de línea diferentes economías del mundo. Está poniendo en la línea azul, sería Estados Unidos, aquí pueden ver la leyenda. Línea entrecortada con el fucsia serían los mercados emergentes. La roja sería China y la gris sería todos los países desarrollados fuera de Estados Unidos. Tenemos la negra entrecortada que es Japón. Pero aquí lo más importante que vamos a ver, vamos a analizar las tres que para mí son las más que destacan. Obviamente la de Estados Unidos, que es la azul. La de China, que es la roja, destaca, no de manera positiva, pero destaca. Y lo que sería la gris, que serían todos los países desarrollados, dígase Australia, Canadá, Japón, aunque Japón aquí está un bloque aparte. Pero sí también está contemplado dentro de esta línea gris. Entonces, gente, mira. ¿Cuál ha sido el rendimiento de los mercados desde que comenzó la década? O sea, 2020 a 2023. Casi 2024, como podemos ver en el gráfico. Si ustedes se fijan, desde aquí, si tomamos la línea de eje 100, estamos hablando que Estados Unidos tiene un 52% aproximadamente de rendimiento sobre esta línea eje que está aquí, de 100. Si nos fijamos China tiene aproximadamente un 30% negativo. O sea, tiene una pérdida de 30% desde que comenzó la década. Pero si nos fijamos cuando comenzó la década, hasta el 2021 aproximadamente, quien lideraba el movimiento fuertemente era China. China era quien lo lideraba y los países emergentes también estaban ahí dando la pelea. Pero en un momento dado, cuando ocurrió, yo entiendo que esto se debe mucho al tema de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Estoy seguro que por ahí vienen los tiros de esta bajada tan brutal que tiene China, esta fuga de capital que está teniendo todo el mundo corriendo de China, invirtiendo en otros países. México ha sido uno de los países que más se está beneficiando de esta guerra comercial. Ya, si no me equivoco, Estados Unidos le compra más a México ahora que a la misma China. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Fíjense cómo Estados Unidos liderando el movimiento con un 52%. Si tomamos los países desarrollados fuera de Estados Unidos, que es la gris, apenas tienen tal vez un 20%, 120, míralo aquí, desde la línea de eje de 100, más o menos 120, casi está ahí cerca, tal vez un 18, pero vamos a redondearlo a 20, estamos hablando de un 20%, pero Estados Unidos tiene un 31% por encima de los mismos países desarrollados fuera de Estados Unidos, y frente a China tiene un rendimiento de más del 80% cuando miramos la bolsa de Estados Unidos y la bolsa china. Claramente se ve que Estados Unidos es quien está liderando el movimiento bursátil a nivel mundial. Entonces, vamos a hablar ahora del tamaño. ¿Cuánto representa esa inercia? Porque es tan importante nosotros siempre tener en nuestros análisis lo que sería la bolsa de Estados Unidos. Porque mira, hay algo que se llama el efecto inercia. Y como dice el señor L en su libro, Vivir del Trading, el capitán. Lo que hace el capitán, lo que hace el líder, por lo general, el resto de los soldados son... En general, el resto de los soldados de infantería siguen lo que hace el general. Y el general, claro, es Estados Unidos. Y dentro del general, el general dentro del general
sería el SP500. Imagínense, mira, vamos a volver acá. Ustedes ven prácticamente, bueno, vamos a bajar acá. Acá yo creo que lo puedo explicar mejor. Prácticamente, miren este gráfico. Cuando comenzó el 2010, la ponderación de Estados Unidos en los mercados bursátiles, si ustedes se fijan aquí, claramente era del 40%. Según ha ido pasando el tiempo, 2011 tuvo un poquito lateral, pero ya en el 2012 estaba acercándose al 47%, luego tuvo una caída bastante fuerte, pero luego, para el 2014, fíjense que ya logró llegar a la cuota del 50%, prácticamente el 50% de la ponderación de los mercados bursátiles en el mundo era Estados Unidos. Pero entonces luego se mantuvo por encima del 50% lateralizando hasta el 2018 que tuvo una caída y con el tema de la crisis sanitaria, fíjense cómo cayó a un 49% cuando comenzó la década. Pero fíjense que ahora mismo, si ustedes se fijan desde ese momento, fíjense cómo Estados Unidos está en un máximo histórico. Ahora mismo el 57% de la ponderación de los mercados bursátiles del mundo la tiene solamente Estados Unidos. O sea que el resto 43% sería el resto de los países del mundo. Dígase China, dígase Alemania, dígase Inglaterra, dígase España, dígase Japón, imagínense, dígase Rusia, todo ese montón de países. Juntos no tienen más ponderación bursátil de Estados Unidos. Y aquí voy. Dentro de ese 57%, que sería la ponderación de Estados Unidos, yo me atrevería a decirle que si cogemos ese 57% y lo llevamos a un 100, a un bloque único, prácticamente el 80% sería solamente el SP500. O sea que podemos decir que prácticamente la gran mayoría de la ponderación bursátil del planeta está concentrada en 500, bueno, ya no son 500, son 500 y pico de compañías. 503 creo que es 504, pero tradicionalmente vamos a hablar de SP500, pero prácticamente está ponderado en esas 500 compañías. Por eso tal vez ustedes dicen, pero ¿por qué aquí en este canal siempre están analizando el SP500 y el Nasdaq 100? Y no analizan el Dow Jones, no analizan el New York Stock Exchange, aunque el New York Stock Exchange lo toco de vez en cuando, y el Russell. Pero la mayor concentración la hago en lo que sería el SP500 y el Nasdaq 100. Porque, gente, lo que hace el general es por lo general lo que hacen los pequeños soldados de infantería. Entonces, pues sí, yo no estoy diciendo que no sea correcto analizar el Dow Jones o otros índices que son más pequeños, tienen menos ponderación a nivel bursátil, pero sí suele ser para mí más acertado analizar el movimiento del SP500 y el Nasdaq 100, porque prácticamente casi toda la ponderación bursátil del planeta está concentrada en esos dos índices. Imagínense el poderío que tiene Estados Unidos a nivel bursátil. En resumen, prácticamente el 57% de los mercados bursátiles, de la ponderación de los mercados bursátiles se concentra solamente en Estados Unidos. Y desde que comenzó la década, desde el comienzo de la década hasta ahora, el mercado bursátil que mejor rendimiento está dando, al menos aquí están analizando mercados grandes también, gente. Tal vez haya una pequeña bolsa, la bolsa de Turquía, no sé si tienen bolsa, no sé. Tal vez la misma bolsa de México no han analizado, que como dije ahorita está muy beneficiado con el tema de la guerra comercial. Pues tal vez la bolsa de México tenga más rendimientos que este 52% que lleva Estados Unidos. Pero pues tenemos que ver que pues la bolsa de México versus la bolsa americana, pues sería como comparar una acción como Apple, comparándola con un penny stock, unas acciones de esas de achao. Esos penny stock te pueden coger 200% en 3 días. ¿Sabes cómo se mueven? Pero está ahí hablando ya de bolsas que tienen buena ponderación. Estamos hablando que la de Estados Unidos sin duda está liderando el movimiento. Entonces, gente, vamos a los márgenes de deuda de FINRA. Ustedes saben que este es de mis indicadores favoritos. Hace rato que no lo veo. Pero la última actualización, que fue los márgenes de deuda, o sea, el dinero que entró de parte de los inversores que le piden margen para poder invertir, le piden dinero a sus brokers. Yo personalmente no me gusta utilizar el dinero de mi broker. Yo quiero con el mío y eso es lo que tengo. Pero muchos inversores, el broker le da dinero adicional para invertir. Algunos brokers te pueden dar, si usted tiene $10,000, te pueden dar $10,000 más. Algunos te pueden dar hasta $20,000 más. O sea que tendrías un buy power de $30,000 solamente con 10,000. Y a veces el sobreapalancamiento suele ser perjudicial. ¿Por qué? Porque el mercado puede entrar. Digamos que yo hubiese estado apalancado, para poner un ejemplo, cuando hubo la corrección de octubre. Y fíjense por qué no lo uso. Ya la experiencia me ha enseñado que no. Entonces, si yo hubiese estado en una posición donde en esa bajada, que yo todo el tiempo, ustedes saben que yo siempre todo el tiempo le dije, esto es una bajada de corrección, esto no es una bajada de cambio de tendencia. Y digamos que en algún punto de esa bajada,
me hubiesen ya hecho la llamada de margen. El broker, en este caso el mío es Ameritrade. Y Ameritrade me escribe el email y dicen, y las notificaciones, mira, está el margen, tienes que meter más dinero. Y ellos saben que si tú no lo haces, ellos te venden las posiciones para completar el margen. Te lo hacen, porque a mí me lo han hecho, en el pasado me lo habían hecho. Es una de las razones que no me gusta utilizarlo. Y claramente ellos están en su derecho, su plataforma es su dinero, lo tienen que proteger, no pasa nada. Pero yo sencillamente, yo estoy seguro que cuando yo firmé con ellos, alguna de esas letras pequeñitas, que dan tantas, decía que ellos tenían el poder de hacerlo. Yo no lo dudo. Entonces, pues imagínate, yo sabiendo que eso es una corrección, una sencilla corrección, vienen y me venden posiciones en pérdida para completar el margen, pues entonces queda uno mal parado. Yo me limito a lo que tengo, olvídense del apalancamiento. Yo sé que es una corrección. Nunca el margen se llamó porque eran posiciones mías, aunque mis posiciones estaban en ganancias desde... Recuerden que yo entré con fuerza en el 2022. O sea, mi punto de quiebra está bien abajo. El mercado tiene que pasar por algo brutal para sacarme a mí. Pero digamos que mi punto de entrada no haya sido ese. Mi punto de entrada haya sido un punto muy bueno. Pero cuando él hace esa corrección, se llama el margen. Y yo todo el tiempo estoy sabiendo que eso es una corrección. Entonces viene y me venden las posiciones. No. Para mí, yo no lo hago. El que lo quiera hacer, que lo haga. Pero sí me gusta utilizar esta herramienta. Márgenes de deuda de FINRA. Noviembre. Es un indicador retrasado. Eso ya lo sé. No lo tienen que decir. Pero el hecho de que sea retrasado no significa que no sea funcional. ¿Por qué? Porque cada vez que los márgenes de deuda de FINRA se mueven, el mercado se mueve. La relación es prácticamente perfecta. Y en ocasiones los márgenes de deuda de FINRA nos pueden adelantar, porque a pesar de que sea retrasado, el mercado puede seguir subiendo y los márgenes de deuda pueden seguir cayendo, y esa divergencia en ocasiones nos puede ayudar un montón. Entonces, gente, mira, fíjense en cómo márgenes de deuda de FINRA, que sería la línea violeta, la línea azul sería lo que sería el SP500, y aquí es donde quiero ver. Si ustedes se fijan, cuando comenzó diciembre, los márgenes de deuda comenzaron a lateralizar y comenzaron a subir con mucha fuerza. Luego tuvimos esta espectacular caída, que la verdad que fue esto es parte de que la amplitud del mercado no sea acompañada. Pero fíjense en cómo ya de octubre a noviembre, la lectura que se dio en noviembre, cómo ya se ven despuntando nuevamente con una fuerza muy similar a la que tuvo aquí a principios de año. Entonces la última lectura del margen de deuda de FINRA es positiva. Eso me gusta, y si nosotros nos fijamos, en el peor momento de la corrección, los márgenes de deuda de FINRA nunca rompieron este soporte que lo tienen aproximadamente en los 3.500 sería el SP500. Los márgenes de deuda de FINRA 600 billones, aproximadamente un poco más de 600 billones, digamos 650 billones, tiene un soporte claro y evitó que el mercado se estuviera desplodando. Entonces nada, gente, muy positivo el tema de los márgenes de deuda de FINRA. Esto nos va a ayudar un montón con lo que sería la amplitud del mercado. Entonces, gente, mira, tengo este gráfico súper interesante de cómo el tema de las construcciones en Estados Unidos, o sea, los housing starts, han presagiado recesiones. Y claro, no, como todo, no es 100% infalible. O sea, esto no falla, esto es perfecto, ¿no, mi gente? Tiene sus puntos de fallo, pero sí tiene un acierto, yo diría, de más del 70%. Y esto junto a otras cositas que hemos estado viendo en el mercado. El nuevo tono de la Fed, como ya lo he explicado en videos anteriores, ni siquiera se han planteado. O sea, ellos no se han planteado. Pues ahora mismo estamos trabajando para ver cuánto tiempo vamos a dejar las tasas de intereses planas. No, ya la discusión es vamos a bajarla. Algo bien. Entonces, gente, mira, ¿qué tenemos? Tenemos que cuando los permisos de construcción rompen a caer con mucha fuerza, esto suele anticipar recesiones. Ya saben que la recesión sería esta columna gris que tenemos. Aquí tenemos diferentes columnas grises. Siempre les digo que el Nibber, que es quien se encarga de marcar el principio y el final de una recesión, por lo general suele hacerlo de 6 a 12 meses luego que comienza. O sea que si la recesión, digamos, comenzó, para poner un ejemplo, en enero del 2023, muy posiblemente en enero del 2024, para poner un ejemplo, es que nos van a decir que inició la recesión. Y cuando ya termina, ellos se pueden tardar de 6 a 12 meses en decir la fecha de terminación. O sea que si ya la recesión ocurrió, o estamos en plena recesión, o estamos muy cerca, usted no va a ver esa barra. O sea, usted no la va a ver. Si la recesión ocurrió el año pasado, en cualquier momento el nivel va a ser el comunicado y vamos a tener una linecita gris en estos gráficos, en algún momento. Pero la de terminar la recesión, imagínense cuándo la vamos a ver. Pero si ustedes se fijan, vamos a analizar aquí la peor, sin duda esta es la peor, la de la crisis financiera. Fíjense cómo hubo un desplome, fíjense aquí, esta caída, ¿sabe? Es un dato que es bastante tendencial. Este tipo de datos
claro, es tan robusto, es tan grande, que cuando él toma sus tendencias, rara vez se revira. Y fíjense aquí que a pesar de que reviró, sí, marcó una recesión a principios del 2000 por el tema de las .com, el tema del 911, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense aquí cómo, fíjate, aquí en el 84, fíjense cómo él bajó, dando indicios de que iba para una recesión, pero reviró, pero luego cayó y cayó en recesión. Pero la verdad es que cuando tiene una caída tan abrupta como esta, fíjense aquí ya la caída, que la podemos marcar desde 1600, tal vez hasta 1300, estamos hablando de 300, pues rara vez se revierte y no hay recesión. Porque sí, las veces que se ha revertido tampoco han sido caídas tan grandes como esta, que ya, mira cómo va esta, ya va de 300. Fíjense aquí en el 74 como también se cayó bastante. Y fíjense aquí la tremenda recesión, pero esto fue la del 74. Ustedes saben que esto fue un punto de inflexión en el bursátil. Lo que yo llamo un mínimo generacional. Tenemos aquí un mínimo generacional y aquí tenemos otro. El otro tenemos que buscar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos aquí dos mínimos generacionales. Y si se fijan, también han sido las caídas más brutales en lo que sería en el sector de la construcción. Entonces, gente, otro indicador más de que nos está diciendo que muy posiblemente, si ya no estamos, vamos rumbo a una recesión. Cuán fuerte y severa va a ser esa recesión, pues realmente es difícil uno saberlo, la economía es tan compleja. Pero sí, yo creo que claramente vamos a una recesión, si no es que ya estamos en una recesión. Eso ya, cuando el nivel haga su informe algún día, pues veremos cuán cercanos estuvimos en nuestros análisis de el tema de la recesión. Ustedes saben que yo he sido partidario de que, pues, o sea, yo muy personalmente pienso que ya hace rato estamos en recesión. Sí, que el empleo no lo refleja, pero es que el resto de los indicadores son indicadores de recesión, todos los que hemos analizado aquí en el canal. Hace rato, hace más de 6 meses estamos analizando datos que apuntan a una recesión. El empleo, que es la más tradicional, la más que habla del tema de recesión, no se ha dado, pero también estamos en tiempos anormales por el tema del empleo que yo les he explicado a ustedes. Pero nada, quería compartir con ustedes ese interesante detalle de que una herramienta más nos está diciendo que por ahí viene la recesión y tenemos que estar pendientes al pivote donde tal vez la recesión de la economía real comience a arrastrar a la bolsa, o sea, a la economía financiera. Ese punto puede llegar y ahí es donde nosotros como inversores tenemos que entonces cambiar nuestra temática y pasar de alcista a pasar bajista. Sencillamente nos podemos cortar en el mercado, porque claramente eso va a crear una campaña bajista. No creo que un mercado bajista, pero sí una campaña bajista la va a provocar. Así que, gente, vamos entonces ahora a seguir analizando. Bueno, mi gente, vamos rapidito al análisis de Nasdaq 100 y SP500. ¿Qué ha ocurrido desde mi última inversión? Pues mira, no ha ocurrido mucho realmente, pero vamos a hacer un pequeño análisis rapidito, flash, para las últimas cositas. El tema de si va a haber rally de Navidad o no. Ustedes saben que el rally de Navidad comienza. Ustedes saben, son los últimos 5 días de operación del año y los primeros 2 de enero. Por lo tanto, si nosotros hacemos el conteo, el primer día del rally de Navidad, que sería esta barrita que tenemos aquí, que fue el día 22, fue una barrita pues mixta, pues realmente aunque cerró un poco positivo, pero se quedó ahí. Entonces, la segunda barra del rally de Navidad, que fue esta barrita que tenemos aquí, que fue el martes, porque el lunes no hubo operación, pues tenemos una barra sí positiva, pero también hay que destacar que fue una barra, déjame bajar esto aquí para que se pueda ver bien, déjame alejarlo un poco. También se puede ver que fue una barra de muy bajo volumen. Entonces tenemos hoy, la barra del día de hoy en Nasdaq 100, tenemos que es una barra, aparentemente va a ser como esta, todavía no ha cerrado el mercado, está a punto de cerrar en 5 minutos, pero realmente es una barra mixta con un poco más de volumen, pero realmente no es una barra positiva. O sea que tenemos 2 días neutrales de operaciones prácticamente y tenemos uno positivo de lo que se supone que es este rally de Navidad que todo el mundo está esperando, pero ustedes saben que yo no le doy yo no tengo mucha fe a este rally de Navidad. De momento mi pronóstico pues también está neutral, porque si bien es cierto no ha corregido con fuerza, pero tampoco ha subido con fuerza. O sea que mi pronóstico de el no rally de Navidad está igual de neutral que la barra del día 22 cuando comenzó el rally y lo que aparentemente va a ser la barra hoy en el Nasdaq 100, porque en ese pequeñito la barra sí, creo que va a cerrar en negativo. Nasdaq 100 está viendo impulsado por los semiconductores. Entonces, gente, tenemos que los últimos máximos relativos de Nasdaq 100, que los podemos ubicar aquí en esta barra, que fue el día 20, dice aquí que fue en la zona de 17.073.5. Claramente en esta barra de bajo volumen él cerró por encima de los máximos históricos, pero de los anteriores máximos históricos, ya ahora son máximos relativos, pero tenemos que necesito una barra de confirmación, como yo siempre le digo, cosa que no ha ocurrido. Hoy hubiese sido el día, no quiere decir que no lo vaya a hacer,
pero también necesito que la haga con buen volumen. Aquí el volumen fue bajo y aquí pues ha mejorado un poco, pero de todos modos esto es una barra que aparentemente va a seguir, va a cerrar en neutral como esta. Entonces, igual la zona, gente. Sí, pues yo sé que hay una especie de resistencia gráfica, si lo miramos intradiario tal vez en una hora, por el área de los 16.980 por aquí aproximadamente, pero no va a seguir llenando el gráfico de líneas, pero sí, yo sé que hay algo por ahí, pero no es de mayor importancia. Realmente aquí la zona importante sigue siendo 16.650 y la parte de abajo de esta resistencia 16.600 y 16.650. Esa sigue siendo la zona importante en el Nasdaq 100 una vez, pues, en el momento en que comienza a corregir. Esa va a ser la primera zona donde sin duda él debe tener una pequeña pausa, menos que haga una corrección muy feroz. Y eventualmente pues seguirá corrigiendo. Yo estimo que mínimo a donde está este gap, que el gap está el día a principios de diciembre, podría corregir hasta ahí. El gap, la zona alta del gap sería 16.118. Básicamente eso es lo que hay que decir con el Nasdaq 100, no hay mucho que decir. Seguimos viendo un bajo volumen, vemos cómo se está cayendo el volumen, mientras el índice pues entre comillas sigue llevando un rally de Navidad que pues el rally de Navidad está neutral, igual que mi pronóstico de el no rally de Navidad. Por acá tenemos el S&P 500 que todavía el mercado no ha cerrado, pero sí, de igual manera tiene una barra neutral, no es negativa, no es positiva, está así neutral, mira el volumen color azul. Pero de todos modos es una barra muy similar a la que tuvimos el día que hizo el rally. De igual manera seguimos viendo el volumen decreciente, sigue el volumen bajando. Tenemos que los máximos relativos de él fue en los... hizo unos máximos históricos, eso es verdad. Igual que en Nasdaq 100, pero dice así 4.830.75. Pero él sí no ha sido capaz de cerrar por encima de esos máximos relativos, que eran los anteriores máximos históricos, aunque hoy marcó nuevos máximos históricos. Creo que ayer también marcó máximos históricos, pero no fue capaz de cerrar por encima de los anteriores, que estos son los importantes. No estos nuevos que está haciendo ahora, porque estos nuevos que está haciendo ahora lo está haciendo con un volumen decreciente. Entonces, déjame poner el gráfico que nosotros, es el que nosotros hemos estado utilizando, estos dibujitos de aquí. Ahora, ¿qué tenemos con la zona del S&P 500? 4.750, luego la zona de los 4.690, primeras áreas de contención, una corrección. Luego tendríamos por acá abajo la zona de los 4.490, que sería una fuertísima área donde él podría detenerse de producirse una corrección que desde mi punto de vista, pues yo entiendo que el rally de Navidad no va a tener mucho futuro. Todavía el mercado no cerró, bueno, acaba de cerrar. Déjame ver dónde cerró exactamente. Esta barrita aquí. Esta barrita es la que nos va a decir dónde cerró. El cerró en 4.834. O sea que si tomamos los últimos máximos relativos, que fueron en los 4.000, dice por aquí, 4.000, pues sí, cerró. Pero aquí también cerró por encima de los últimos máximos. Casi digo, no, perdón, esta barra sí que no cerró. Esta sí cerró por encima del último máximo relativo, pero fue una barra con poca fuerza. Miren aquí, fue una barrita con poca fuerza. Y ustedes saben que yo lo que estaba pidiendo era que si vas a seguir tu rally en Navidad, superame estos máximos relativos con fuerza. Pero esto no es fuerza. Miren aquí y miren aquí. Esto no es ninguna fuerza. Estos son barras, pues, por el periodo estacional que está, pues, realmente no ha caído con más fuerza. Desde mi punto de vista, sigo sosteniendo que vamos a tener, no le doy mucha posibilidad al rally de Navidad. Realmente ustedes saben que yo me dediqué a hacer cobertura durante esta subida por aquí. Me dediqué a hacer cobertura y hoy abrí una cobertura un poco más pequeña, o sea, la que tenía la amplié un poquito más. Básicamente cuando estaba cerca de esta zona de los 30 y pico, pues decidí abrir un poquito más de cobertura. O sea que prácticamente mi portafolio, desde que él andaba así por aquí por el día 22 aproximadamente por esta zona era la zona de los 75 aproximadamente, porque después hice cobertura un poquito más arriba, pero podríamos hablar de la zona de los 4.800. Vamos a utilizarla como punto eje. Prácticamente mis posiciones están lock, ¿sabes? Sí, no se han beneficiado de esta subida, porque obviamente la cobertura se me está yendo en contra, y obviamente pues no está teniendo ganancias, ahora con ganancias muy leves, pero tampoco en el momento en que él corrija, pues sí, la cobertura va a empezar a balancear para el otro lado. Sí, ahora mismo está balanceándome para el lado contrario, pero no tengo problema con no haber aprovechado, pues digamos que el día 20, esta barrita del día 26 y la de hoy el día 27, algo de ganancia, pues realmente no, tampoco es un movimiento muy grande,
portafolio claramente no se está apreciando porque claramente la cobertura me está haciendo contrapeso para el otro lado. Pero prefiero eso y estar tranquilo a de momento levantarme por la mañana y encontrarme con una barra súper roja y tener que salir a correr, a hacer cobertura y hacer movimientos desesperados, rápidos, emocionales. Y ahí es donde uno como operador pierde. Entonces básicamente tenemos la misma zona. Realmente aquí no ha cambiado mucho. Bajo volumen, típico también de esta época. Pero también les había dicho en un video que muchos operadores utilizan esta época precisamente también para rebalancear. Porque recuérdate, lo que tú tienes en ganancias realizadas, en pérdidas realizadas, a cierre del 31 de diciembre es lo que tú reportas al gobierno. Entonces muchos operadores dicen, yo voy a reportar las pérdidas, todas las pérdidas que tenga, y posiblemente tienen operaciones en pérdida ahora mismo, que las venden, se quedan con las operaciones que están en ganancia claramente, y pues ya ese dinero que les sobró de la pérdida, porque obviamente pues se invirtieron digamos $1000, tienen $300 en pérdida en la posición, pues entonces todavía les sobran 700 y eso en enero vuelven y lo reinvierten, y vuelven y levantan el mercado, pero eso sí, se lo someten al gobierno como pérdida para su planilla, y entonces pues esa es la línea realmente. Así que gente, no hay mucho que hablar aquí con el análisis del S&P 500 en Nasdaq 100. Básicamente tenemos el mismo escenario, sigue en un lateral semi-alcista. Este es uno de los escenarios que yo le había dicho a ustedes, que quién sabe si sube y juega ahí un poquito, pero tiene que superarla con fuerza, y ese fue el que se dio. El escenario de que ya hubiera comenzado a hacer este movimiento, pues realmente queda cancelado, que ese fue el otro escenario que le di. Así que queda este. Vamos a ver qué ocurre en lo que sería la próxima sesión del año. Tenemos dos sesiones que pues, fueron un poco parcas, y la sesión de ayer, martes, fue la que sesión pues, que realmente tuvo un movimiento, pero claramente, como les dije, con muy bajo volumen. De verdad que esto se ve todo muy extraño, por eso yo me mantengo con mi cobertura. Así que gente, con eso cierro el video. Recuerda que si te gusta el contenido, regálame un like para que las personas que les gusten estos temas de bolsa e inversión se beneficien de este contenido. Hasta la próxima.